dio, y esto es súper importante, esto no es que les salió, ¿cierto?, la liquidez de esa forma porque ellos, ¿cierto?, se fueron para la casa al principio de año y volvieron y así quedó. No, es parte de un diseño, parte de la gestión y de las decisiones financieras de la compañía. Entonces, algo pasó. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, lo primero que tenemos que podemos hacer es ver qué pasó con los periodos de inventario, de pago y de cobro. Es una de las cosas que siempre la liquidez está asociada a este ciclo, al ciclo operativo o al ciclo de efectivo, ambos. Entonces, ustedes ya hicieron la gráfica, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 2021? En términos de la gráfica. Eran como más extensos los ¿Cuál es el periodo de pago de 2021? 90. Vamos primero al periodo de inventario. ¿Cuánto es el periodo de inventario? 178. Ahí, justo ahí, 178. El día 178, ¿cierto? Se ocurre la venta. Desde que llegó mi producto inventario, pensemos que esta es una empresa manufacturera, ¿ya? Pero pensemos un poco desde que llegaron los materiales hasta que se vendieron. Desde que llegaron los materiales, en promedio, hasta que se pagó al proveedor, ¿cuánto pasó? 90 días. Esto un poquito no se la alcanza, podría estar ahí. El día 90 se hace el pago a proveedores. Por lo tanto, acá tenemos el periodo promedio de pago. Acá tenemos el periodo promedio de pago más el periodo. Ya vamos a explicar acá porque el periodo de inventario es todo esto, ¿cierto? El periodo promedio de inventario. Ocurrió la venta y como nosotros, ¿cierto?, estamos insertos en un mercado donde se suele dar crédito a los clientes, no siempre pasa así. En este caso sí, le damos ¿cuánto crédito en promedio a los clientes? O le damos crédito o los clientes pagan los 103 días. Un poquito menos, 3 días, una cosa así. Digamos que ahí está el día 103 más 178. ¿Cierto? Porque desde que se hizo la venta ya habían pasado 178 días de que teníamos nuestros productos en la bodega y llegamos a eso. ¿Cuánto es 103 más 178? 281. 271. 281 es nuestro ciclo operativo. Ciclo operativo está acá. El ciclo operativo comprende todo el periodo desde que el día 0 hasta los 281 días. La PPT lo tiene de otra forma, está acá abajo. La idea es que se entienda el concepto. Además de eso, nosotros podemos calcular el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo tiene que ver con cuánto tiempo la compañía está expuesta a este tema crediticio de comprar y vender. Porque aquí nosotros lo que estamos viendo es desde que llega físicamente el material hasta que el cliente paga la venta que está relacionada con ese material. Pero en estricto rigor, nosotros también deberíamos revisar el ciclo de efectivo, porque dentro de estos 281 días, nuestros proveedores nos dan de gracia 90 días. ¿Cierto? Por lo tanto, nuestro ciclo, el día 90 hasta el día 281 está nuestro ciclo de efectivo. ¿Cuánto es el ciclo efectivo? El ciclo operativo es 281 y el ciclo de efectivo es igual a los 281. ¿Qué es esto? ¿Cierto?
Y eso da 191. 191. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿A todos les salió bien el cálculo? Sí. No. Bien. No, no se le ve. Ya, bueno, ahí tendría que revisar. Pero yo le digo que más o menos es eso. Decimales más, decimales menos, podría cambiar. ¿Qué pasó en 2022? Se acortaron los plazos. Recibimos nuestra mercadería y hasta que se ejecuta la venta, ¿cuánto es? 82. Ah, no, porque si no te la 159. Entonces, como esto no es cuadriculado, me van a entender que en un forma que es muy preciso, pero digamos que un poquito más acá, ¿cierto? ¿Ciento cuánto? 59. 59. Y después nosotros le damos a los clientes un crédito aproximado de 86. 87 días. En total da 87 más 159, 245. 246. O sea, hay como una diferencia de 40 días o 30 y tantos días. El día 246. Si se dan cuenta que este ciclo del 2022 es más corto que el del 2021. Bien, el mismo ejercicio. Nuestro periodo, vamos a hacer una línea acá. Nuestro periodo promedio de pago a proveedores es 80 y tantos días. 82. 81, ya, 81. Entonces nuestro periodo promedio de inventario es 59, ahí está, periodo promedio de inventario, nuestro periodo promedio de pago 71 días y el periodo de promedio de cobro eran 180 y algo. De cobro 87, tengo yo. 85, 27. 86. Periodo promedio de cobro. Bien, si hacemos esto mismo, pero ahora lo voy a hacer con el color rojo para que desde el día 0 hasta que el cliente paga, nuestro ciclo operativo es 246. Si a esos 246 le resto los 81 días, me va a dar 165. ciclo de efectivo 165. ¿Todos de acuerdo? Bien pegado. Bien. Entonces, volvamos a los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez del 2022 son más bajos, ¿cierto? Razón corriente pasó de 2,21 a 1,68. Incluso la prueba ácida es mucho más baja. Sí. De 1,17 pasó a 0,89. ¿Ya? En cierto modo, uno ya con esta información podría asegurar de que los ratios de liquidez del 2022, que son bastante más bajos en términos de liquidez, es decir, la empresa tiene menor liquidez, ¿ya? Se puede explicar en base a que el ciclo de efectivo bajó. ¿Cuánto bajó? De 191 a 165. ¿Cuánto es eso? 24 días. 24 días. O sea, la empresa tiene un ciclo de efectivo 24 días menor. Si yo puedo, ¿cierto? Me puedo dar el lujo, que pasó acá en esta empresa, que tengo 24 días de gracia de efectivo, o no tengo que financiar 24 días, ¿cierto? Podría permitirme tener menos capital de trabajo. No necesito tanto capital de trabajo en la empresa, porque los ciclos, ¿cierto? Especialmente el ciclo de efectivo, es más bajo. Pensemos en un extremo.
Imagínense que nuestros proveedores nos dan, no sé, 260 días de plazo de pago. Ahí. ¿Cuánto sería el ciclo efectivo? Negativo. Sería negativo. Sí. 15, un poquito menos de 20 días. Necesitaría menos efectivo la empresa, porque la operación me la estaría financiando el proveedor. Yo cobro y después le pago al proveedor. ¿Ya? Ese es un caso extremo como para entender que cuando yo disminuyo el ciclo de efectivo, esto no depende muchas veces de la empresa, depende de condiciones de mercado, lo conversamos cuál, ¿cierto? A ver. Si tengo poco poder de negociación con el proveedor y me dice 81 días no hay, y eso es lo cierto, pégate con una piedra en el pecho porque tú eres un cliente importante. Bueno, y no puedo mejorar eso, no puedo mejorar el ciclo. Si las condiciones del mercado dicen que todos mis competidores también dan plazos, ¿cierto?, aproximados al que tengo acá, pero no tengo mucho que hacer. Sí podría ser que estoy con el inventario, podría decir sí, si presupuesto mejor mis ventas, si me organizo mejor, yo podría tener inventarios más reducidos, aumentar la rotación, por lo tanto el periodo de inventario sería más bajo. Y por lo tanto los proveedores, ¿cierto?, se acercarían un poquito más acá porque este cero sería un poquito más, o todo se acercaría a ser cero. Entonces, en la medida que yo puedo hacer que estoy con el inventario y las condiciones de mercado o las que yo se le pueda dar a los clientes sean más propicias, como administrador financiero yo podría decidir bajar los niveles de liquidez de la empresa. Por eso, y vuelvo a lo que les dije hace un momento, no es un número que salió así porque nos salió la liquidez 2,21. Lo más probable es que el administrador financiero de esta empresa de un año a otro definió, o el consejo de la empresa, o una de finanzas, quienes tomen las decisiones financieras, las empresas dijeron, ¿saben qué? Las condiciones del ciclo de efectivo son más beneficiosas ahora. Bajemos un poquito los niveles de capital de trabajo. Los días de inventario que bajaron, 19 días, eso incluye eso, porque los días de inventario también bajaron en 19 días. Sí, por supuesto. Incluye igual Sí. Eso a lo mejor tiene que ver con cierta eficiencia. Hay muchos factores por los cuales uno podría bajar ese periodo de inventario. Porque le solicité al proveedor, ¿cierto?, que me pusiera alguna consignación de bodega, porque encontré proveedores que estaban cerca, por estandaricé ciertos productos y ahora no tengo una gran diversidad y ahora tengo una diversidad más chica. Esas son las situaciones operativas que podrían causar que este periodo de inventario baje. No lo vemos en los estados financieros, ese tipo de cosas, no tenemos cómo saber qué pasó. Lo que sí sabemos financieramente es que pasó esto, que bajó. Ahora, la segunda derivada de esto es, bien, bajó la liquidez. ¿Por qué bajó la liquidez en el INETA? Porque la liquidez es la relación que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. Bajo el activo, bajo el pasivo, las dos cosas. Razón corriente. Activo corriente dividido por pasivo corriente. ¿Qué sucedió que hizo que bajara esta liquidez desde 2,21? Los aumentaron, pero los pasivos aumentaron en mayor proporción. Aumentaron los activos y también aumentaron los pasivos. Activo corriente pasó de 716 mil millones a 862. ¿Cuánto es esa diferencia más o menos? Activo corriente del 2021. Activo corriente. Lo voy a poner al revés.
y el 717. Y 863. La diferencia es en plata 146. Ese número lo deberíamos ocupar en un ratito. ¿Y los pasivos corrientes qué pasó? Aumentaron. ¿De cuánto? De 325 a 503. La diferencia 188. 100. Vamos a dejar esto acá porque nos va a servir para un análisis que es importante. La estructura de financiamiento, cuál es la política de financiamiento. Me tapa la barba. Y una pregunta complicada. Tiene un acto aquí, porque con los ratios ustedes no pueden hacer la regla. Por eso la saltaron. ¿Sí? Puede ser. ¿Queda claro? ¿Sí? Mucho más. Si hubiesen sabido esto hace 2 semanas, lo más probable es que hubiesen hecho un análisis un poquito mejor. ¿Sí? Pero la idea es para vender el para aprender hay que caer, hay que pegarse por la... De los errores se aprende. Me equivoqué de cara. También. Sí, Como que me di cuenta tarde. sí. No voy a sacar. Están a tiempo. No trabajan en contabilidad. Podríamos poner por los 7, pero el problema es que a mí no me gusta mentirle a ustedes. Ser sincero. Pero por el esfuerzo. Lo que genera más ansiedad es como no ir a nada. Miren, la verdad es que tampoco me expectaría que ustedes hayan hecho este análisis. Ahí. No me expectaría que hayan hecho este análisis antes de que lo hayamos hecho en clase, así que no se preocupen. Pero sí las ideas bases son de la liquidez es hacer este análisis. No, teníamos que haber practicado. De la causa. Vamos. Ya. ¿Qué pasa con la política de inversión de esta compañía? Y nos vamos a quedar acá solamente con el 2022. El 2022, ¿cuál es el activo total de esta empresa? 1.603. El total de los activos. 3. Total activo. Bien. ¿Cuánto es el activo corriente de la compañía? 862. ¿Qué es? Un poquito, más de la mitad. Ahí. De los cuales 863 son activos corrientes. Por lo tanto, ¿cuántos son activos no corrientes? 741 son activos. 604 para ir ¿Se molesta cuando no pagan? 740 pesos. Le saco un IVA, le pongo un IVA, le pongo Con ese peso que sobra ahí. Bueno, ya, 1 millón de pesos. ¿Pero qué 1 millón de pesos? Cuando trabajo Pon el exento, pon el IVA. Si le sacas el exento no te cuadra. Si le pones el exento. Oh, ayer estaba así.
Esa es la estructura de activos que tiene la empresa. ¿Cómo nosotros podríamos determinar de estos activos corrientes cuáles son los activos temporales y cuáles son los activos permanentes? Y ahí está difícil la pregunta. Porque aquí vamos a decir varios criterios. A lo mejor este cuadrito nos puede dar la respuesta. Eso lo echamos ahora. El año 2021 terminó con 717 millones o miles de millones de pesos en activo corriente. Y durante un año eso varió a 863. Lo más probable es que eso haya fluctuado hacia arriba, hacia abajo, pero no tenemos información, no tenemos los balances mensuales, no tenemos los movimientos de caja bien menos diarios, ¿cierto? Pero sí sabemos que hay una fluctuación neta entre un año y otro de 146.000 millones. Entonces podemos establecer como supuesto, esto es un supuesto, porque si tenemos información más detallada de la empresa, podríamos llegar a una conclusión de que al menos con esta información tenemos una sospecha de que hay 146.000 millones de pesos que son temporales. Y una fluctuación, ¿cierto? 863, ¿cierto? 146 podrían ser temporales. Recuerden que esto es una sospecha, entonces lo vamos a poner ahí. Si decimos que son temporales, son temporales. Entonces ahí ya tenemos evidenciado con la información que está disponible hoy día de cuál sería nuestra estructura en base, ¿se acuerdan a la PPT del jueves? Temporales. Lo más probable es que si nosotros vamos a la realidad de los movimientos de la empresa, este número crezca un poquito más. Al menos, lo que sí, esta sospecha nos dice que al menos es eso, al menos es 146, puede ser más, no podría ser menos porque en un año varió eso. Entonces lo que nosotros deberíamos consultar, esto, ¿a qué responde? Más una política de inversión moderada, más una política de inversión. ¿Cuál es la otra? Agresivo. No tenemos mucho donde comparar y las finanzas tienen mucho que ver con comparar. Si nosotros tuviéramos la empresa A, B y C como en el ejemplo 2, uno podría decir, sí, esta es más moderada, más conservadora. Lo que sí podemos decir es que no se ve muy agresivo. Su variación de activos temporales, o por lo menos la información que tenemos para evidenciar esos activos temporales, nos dice que fluctúa muy poco respecto al activo corriente. Incluso uno podría meter, lo más que podría hacer es meterse a ver cuáles son las variaciones más grandes. Y por eso tenemos ahí nuestro análisis horizontal y vertical. El inventario es una cuenta relevante, es un 25% del activo total, muy importante, y varió un 21%. Eso explica, de cierto modo, toda la variación, por lo menos en lo activo. Entonces la conclusión acá, con la información que hay, es que la política creemos que es moderada. Y disculpen por no darle certeza porque no tenemos mucha más información. Pero es importante emitir una conclusión teniendo en cuenta que estamos haciendo supuestos de que la variación fue esta, de que no tenemos otro punto de comparación. Pero sí es difícil pensar que esta empresa tenga una política. Pero ¿qué eso hubiese sido, por ejemplo, negativa? ¿Qué cosa? La diferencia. Este es por el Igual. que a lo mejor hubiese sido tomar el año anterior.
Ah, ya, es un poco para que más no, atrás. claro, esta gráfica no nos quede como ¿el razonamiento? La pregunta te invita a pensar, más que a una respuesta clara. Política de financiamiento desactivo. ¿Cómo que financiado desactivo? ¿Cuánto es el pasivo y cuánto es el patrimonio? Total pasivo. 925. 926. 926. Ok, partamos desde acá abajo, ¿cierto? Ah, el patrimonio, mejor, partamos desde abajo acá. Total 677. 677, o sea, un poco menos que por ahí. 677. Bien. ¿Cuánto es el activo no corriente? Pasivo no corriente. 414. O sea, serían cerca de 1000. Y el corriente sería 512. ¿Estaría por ahí o no? Sí. Un poquito más corriente que no corriente. Sí. Entonces, debería estar por ahí. ¿O no? Sí. ¿Cómo ¿Sí? continuación? ¿Un milímetro más o menos? ¿Ya cuánto es el no corriente? El no corriente 414. 414. El pasivo. ¿Qué me dicen de la estrategia o de la política de financiamiento de la construcción? Pasa lo que revisamos. Tenemos políticas agresivas, moderadas. ¿Cuál es una política agresiva? Por ahí la materia. Empieza a financiar con capital a largo plazo. Mientras que una parte de la estrategia permanece siendo social conforme a los contrarios del fondo a proteger. Esa cualidad es. Todos los 5 minutos para pensar. ¿Tienen la materia? Sí. Pero si yo hago la construcción, súbanse ustedes a la nota ahora. El personal trainer no se va a subir a la nota ahora. La pregunta es, ¿a qué se parece esta estructura de financiamiento? Son las 11:32. No me diga cómo se porque me quedo. Volvemos por la Estoy sacando. Es que nos faltó el PPP.